proyecciones de los economistas no son muy auspiciosas a causa de la pandemia. Estiman que la actividad económica podría caer hasta un 20% por la cuarentena total decretada en el Gran Santiago y en otras 6 comunas de la región metropolitana. Para el IMASEC de mayo se espera una baja entre un 8 y un 12%. Estamos hablando de cifras negativas. Queremos analizar el impacto del coronavirus en la economía local. Nos acompaña para eso Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, muchísimas gracias por este contacto y buen día para ti. Buen día, Carla, ¿cómo estás? Bien, bueno, esta es la otra área que preocupa y que obviamente tiene que conciliarse de alguna forma con el aspecto sanitario, si bien hoy día la priorización es la vida de las personas. Pero ¿tú estás de acuerdo con que la crisis podría llegar así de profunda para mayo, un 8% negativo, y si la pandemia así llegara hasta un 20% negativo? Bueno, la verdad es que la profundidad de la paralización, el nivel de paralización de actividad y la caída severa del consumo están en línea con una depresión económica, es decir, mucho más profundo que la crisis subprime como caída del producto. Esa es la perspectiva. Probablemente niveles mucho más altos de desempleo, y yo me atrevería a decir que con causas distintas, pero probablemente lo que estamos viendo va a ser algo parecido a la crisis del 82, porque esa fue una crisis bancaria, si bien tuvo razones económicas y financieras, pero la profundidad de la crisis creo que es comparable. Ahora, la velocidad de esta crisis, de la nuestra, del coronavirus, está siendo mayor. Es muy rápido el desarrollo. A mí en verdad me sorprende. Desde el punto de vista de la economía, no hay referente previo de algo semejante. Probablemente la crisis española, la peste española de 1920 o la peste negra en Europa quizás sean parecidos, pero no existía la macroeconomía en esos momentos, no había datos, no había el nivel de información que tenemos ahora para medir lo que está ocurriendo. Claro, porque Así que en verdad es algo muy, muy serio. Sí. es muy cierto lo que tú dices, esto no solo es una realidad chilena, aquí también es el resto del mundo y todos van a tener una implicancia muy fuerte a raíz del coronavirus. Ahora, te escucho y pienso si hay cómo frenar, si hay cómo morigerar el efecto que está teniendo el coronavirus a tan corto plazo. Esto es como un tren que va a mucha velocidad y que todos intentamos frenar, pero no sé si está en nuestras manos poder frenarlo. Lo que se ha hecho hasta ahora, ¿cómo lo evalúas? Y lo que se puede hacer. ¿Se puede hacer algo para parar la velocidad que lleva esto? Mira, lo que se ha hecho hasta ahora está bien. Ahora creo que la magnitud del problema es tan profundo y tan grande que sin duda supera la escala de lo posible para un gobierno cualquiera, el chileno y otros. Hemos visto que Estados Unidos también está haciendo medidas, pero absolutamente extraordinarias. Está aumentando su deuda pública en niveles a una velocidad increíble, el Fondo Monetario rescatando un número alto de países, tratando de darles todos los recursos que puede. O sea, más de 40 países en este momento han pedido ayuda efectiva al Fondo Monetario a países pobres. Entonces, vemos que a nivel global y a nivel nacional es de una escala que supera la capacidad de acción de los gobiernos y de sus recursos, supera también la capacidad de acción de la política monetaria y del Banco Central, y las políticas que se están haciendo actualmente son paliativas, es decir, estamos en una economía de sobrevivencia básicamente, eso es lo que está ocurriendo, y el tamaño de la economía es demasiado grande para el tamaño de nuestro gobierno, o en otras palabras, el tamaño del gasto fiscal, de la escala de las políticas de rescate monetario y financiero del Banco Central también son pequeños para el tamaño del sistema económico y financiero nuestro. Entonces, creo que hay que ponerlo en una perspectiva así, no tan, o ponerle perspectiva a esto en el sentido de que, si bien está cayendo la actividad económica medida por el Producto Interno Bruto, las transacciones, las ventas de bienes y servicios, ha aumentado un conjunto enorme de actividad económica en los hogares, es decir, tiene un valor que no es medido, el cocinar, el atender en la casa, el hacer homeschooling, el apoyo a los alumnos, a los niños, el apoyo recíproco que está ocurriendo entre empresas, trabajadores, entre comunidades, entre personas. Entonces, también creo que es importante ponerlo en una perspectiva de que están surgiendo otros modos de hacer economía y hacer actividad económica que no quedan medidos, no quedan registrados, Ya, pero y muchas que de sin esas cosas, embargo pueden compensar. Cristian, muchas de las cosas que tú mencionas son básicamente gratis, digamos, el trabajo en el hogar Sí, no es sin duda, remunerado. pero tienen valor.
Sí, tienen un valor. La pregunta es, en el fondo, cómo contrarrestar, sobre todo para las familias más vulnerables, los efectos de esta crisis cuando uno ve, por ejemplo, que se acaba de aprobar este salario de emergencia, donde no se alcanza ni siquiera al salario mínimo, donde en el fondo, por un lado, tienes a un ministro de Hacienda que dice, estamos haciendo un gran esfuerzo, además esto recién está empezando, pero también tienes muchas voces que con mucha razón dicen, pero es que con 65.000 pesos al mes no alcanzo a comer, a pagar el arriendo, a pagar las cuentas y todos los compromisos que las familias tienen. La pregunta entonces es si se puede hacer algo más o no, entendiendo que esto va a tener un efecto sí o sí, pero la pregunta es si el Estado chileno y también el sector privado chileno están haciendo su máximo esfuerzo para ayudar sobre todo a las familias más vulnerables y a las empresas más vulnerables. Mira, creo que este es un momento de básicamente, como se dice en inglés, pensar fuera de la caja, think out of the box, ¿cierto? Que es inventar, desarrollar y despojarse de estereotipos, de prejuicios, de dogmatismo de que el Estado no debe hacer esto o no debe intervenir acá o de que se debe respetar límites de endeudamiento. Esto es una situación comparable a una hecatombe, a una guerra, o sea, en ese sentido es así de disruptivo, de dañino y destructor eventualmente de empresas, de hogares, relaciones familiares, de vida. Entonces, creo que tanto para el sector público, el gobierno, como el sector privado, es el momento de verdaderamente empujar todos en la misma dirección de los apoyos de quienes pueden apoyar a quienes necesitan. Y claro, hay que hacerlo focalizadamente porque los recursos no son ilimitados. Entonces, ¿se puede hacer más? Sí se puede hacer más. ¿Es factible para nuestro país y nuestro gobierno endeudarse más? Bueno, el país entero lo está pidiendo, porque este es un evento que no vamos a ver en nuestras vidas y probablemente nuestros hijos tampoco. O sea, en verdad, en 2 o 3 generaciones para atrás no ha ocurrido algo semejante, solo comparable a la Segunda Guerra Mundial, que tampoco fue mundial. Este es un fenómeno mundial. Un tercio de la población del mundo está en cuarentena y probablemente va a haber más de aquí a poco tiempo más. Entonces, es brutal, en verdad, la escala de lo que está ocurriendo y también requiere medidas que estén a la altura de la magnitud del problema. Y creo que hay espacios para endeudamiento público, hay espacios para refocalización de gastos a quienes más lo necesitan, sin duda, porque esto es una maratón larga en la cual hay que anticipar que puede que todo este año esté básicamente girando en torno a contener la pandemia y en tratar de apuntalar la economía para que no caiga más abajo. La economía Cristian, la hacemos todos nosotros finalmente. sí, ¿y tú estás de acuerdo con las proyecciones que se están haciendo en el corto plazo, mayo, un 8% negativo y que esto pudiera profundizarse a un 15% negativo, un 20% negativo? ¿Tú suscribes esas proyecciones? Sí, creo que están dentro del rango de lo posible. Ahora, son todas proyecciones en un escenario de alta, no solo alta incertidumbre, sino que desconocimiento total, porque esto, la verdad es que no tenemos modelos macroeconómicos que predigan cómo reacciona una economía ante una pandemia, cuando además es global. Entonces, está todo en el terreno especulativo, pero solo mirando lo que está ocurriendo en los distintos sectores de actividad económica, no es descartable para nada. Los peores meses que vengan por delante, que yo creo que espero que lo peor sea de aquí hasta agosto, puntualmente en algunos meses los IMASEX pueden llegar a niveles de 15 y 20% de caída en comparación con 12 meses, con el mismo mes del año pasado. Y eso porque en el fondo tenemos que pensar que este año probablemente vamos a tener una caída del Producto Interno Bruto en rangos entre el 8 y el 10 o hasta el 12% Cristian, como año completo. ¿y eso cómo conversa o cómo se traduce a materia de desempleo? Porque aquí obviamente una de las repercusiones más directas para Sí. la familia es perder el empleo. Ya estamos viendo que se ha tratado de contener esto con la Ley de Protección al Empleo, pero no sé cuánto se sustenta eso en el tiempo. Los fondos, además de cesantía, no son ilimitados. Hay mucha gente que tiene poquitos fondos. Entonces, ¿cómo conversa esto? ¿Es posible que no se traduzca completamente al mercado laboral una caída en el Producto Interno Bruto de la de la envergadura de la que estamos hablando, o inevitablemente vamos a ver que el desempleo se va a disparar y mucha gente va a quedar sin su puesto laboral? Mira, la respuesta depende de la actitud y el modo en el cual se implementen las paralizaciones de empresas, las suspensiones de obra, las suspensiones de proyectos, porque en el caso de que quiebren, ahí es inevitable, o sea, ahí va a haber desempleo y va a haber muchas quiebras, está habiendo ya, de hecho.
Pero otro es el caso de las empresas que entren en pausas de hibernación económica, es decir, paralización de actividades o suspensión de las actividades y reducción al mínimo de lo que sustenta el mercado en términos de la producción final de sus bienes y servicios. Y en esos casos pueden haber muchos arreglos ingeniosos en los cuales empresas que tengan alguna holgura de capacidad, de liquidez, de endeudamiento, puedan conversar con trabajadores para mantener una situación laboral en pausa, en hibernación, con un nivel de apoyo económico, de ingresos, por no decir los sueldos de frentón, con tiempos parciales, con trabajo lo más posible, teletrabajo. Entonces puede haber un acomode para... Esto funciona para algunos tipos de ocupaciones y oficios, no para todos, porque hay algunos que son presenciales necesariamente en una línea de producción y si está paralizada esa línea de producción no hay vuelta que darle. Pero creo que aquí hay un desafío de creatividad, de inventiva, de apoyo para todos, para empresarios, para trabajadores. Los trabajadores también, o sea, un trabajador que se le ofrezca una posibilidad de mantener, aunque sea una fracción de su sueldo, todo sirve en este momento. Para mantener un vínculo laboral, mantener cotizaciones previsionales con acceso a la salud, en fin, bueno, pueden haber políticas más radicales ahora, o sea, por ejemplo, las personas que conserven su trabajo, congelamiento de las cotizaciones previsionales, no hacer cotizaciones previsionales al fondo de pensiones hasta que la situación se normalice y con ese excedente de cotización, por ejemplo, a mantener trabajadores en sus puestos de trabajo o el contrato laboral con algún apoyo de ingresos de parte de la empresa que se puede sumar a algún apoyo por parte del Fondo de Seguro de Cesantía, más otro apoyo del gobierno, por ejemplo, o del municipio con alimentos. Y ya la situación es distinta. Entonces, creo que esa es la forma de abordar una situación de este tipo. Hay que ponerse en un escenario de mucha flexibilidad, por lo que te entiendo, donde van a ser necesarias sí o sí mayores medidas y medidas creativas. Ahora, te quiero llevar a un ámbito casi existencial, que es en el fondo también un área para mí de esta crisis, que tiene que ver con la pregunta que muchos a lo mejor se hacen, pensando también en el futuro. Tú dices que esto escapa a toda norma, y uno lo entiende, y que esto en el fondo supera a cualquier sistema económico prácticamente de todo el mundo, incluso a los países más desarrollados. Ha sido un tremendo desafío. Pero también hay una pregunta, yo creo que mucha gente se hace, que es si en el fondo se puede construir distinto de aquí en adelante, Cristian, para no sentir que todo es tan frágil, que en el fondo se vive tan al día, que llegan 2 meses donde se tiene que parcialmente empezar a paralizar el país y esto significa un derrumbe de este grado de profundidad. Y esto me imagino que es un desafío también para el futuro y tú te lo debes haber preguntado mucho. Hay mucha gente que ha hecho un esfuerzo de años, no sé, que lleva muchos años montando una empresa, viene este panorama, bueno, también antes con el estallido social y pierde su empresa. Entonces esa persona dice, ¿y ahora cómo yo me vuelvo a parar y quién me protege? ¿No hay una forma un poco más sustentable, más sostenible de construir un modelo económico? ¿Siempre se vive así de al día? ¿El margen es tan reducido? Mira, creo que sí existen, pero claro, tenemos nuestra historia económica está vinculada a un modelo económico, a una forma de implementar un modelo económico que ha sido muy particular en Chile y que no es en cómo se originó en otras partes del mundo este modelo económico, que es el modelo de mercado. En Chile hemos llegado quizás demasiado lejos en un modelo de mercado que sabemos que los mercados en general no tienen gran capacidad de predecir a veces ciertos riesgos. Por ejemplo, esa es la razón por la cual los bancos son regulados tan intensamente, porque si se los deja sueltos, ¿cierto?, toman riesgos excesivos y el riesgo de una crisis bancaria es brutal y es devastador para las economías. Entonces, creo que esto nos lleva a repensar cómo nuestro sistema de funcionamiento económico tiene tendencias incorporadas, tiene redundancias, tiene holguras, y hemos vivido muy, muy ajustado entre oferta y demanda, en la cual no ha habido holguras, y no solo eso, sino que además sustentado fundamentalmente por deuda. Entonces creo que parte importante del problema es que este virus, esta pandemia encuentra a nuestras empresas, a nuestros hogares, a las personas en Chile y en muchas otras partes del mundo. En general el diagnóstico es que a nivel global los niveles de deuda, por ejemplo, de los hogares y las empresas son muy altos. Entonces creo que el mensaje que yo extraigo como economista de esto es que hemos vivido demasiado ajustados sin holguras y demasiado quizás enfocados en un sistema de maximizar todo en tiempo real, de ventas, compras, consumo, viajes, y vivir quizás de un modo distinto, acostumbrarnos un poco a vivir con lo suficiente,
a producir lo suficiente, a tener ahorros suficientes. ¿Quién tiene ahorros en este momento en Chile? Poca gente. Claro, a pagar lo suficiente también en sueldo, en remuneración. Entonces, si empezáramos a adoptar un concepto de lo suficiente y de ponernos en el lugar del otro, empáticamente, creo que ese es uno de los aprendizajes económicos, de funcionamiento económico y yo diría existencial también, a partir de aquí en adelante. Bueno, ojalá que este análisis llegue también a significar en la práctica un aprendizaje que se lleve al día a día y donde también todos podamos aprender. Yo creo que es una de las maneras también de darle sentido a esta crisis tan profunda. Tiene que haber alguna lección y algo que podamos aprender, creo yo, y en materia económica es así. Y te escucho y me alegra también ver que esto se esté debatiendo y reflexionando. Muchas gracias, Cristian. Vamos a quedarnos bien atentos y vamos a seguir conversando mucho, dependiendo también de cómo se vaya profundizando o no esta crisis. Esperemos que sea lo menos posible. Que te vaya bien. Igual a ti, Carla. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Igualmente.